Muy bien, buenos días tengan cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración. Padre, nos ponemos en tus manos, habla nuestras vidas, de todos los que estamos aquí presentes y de los que han de escuchar, Señor amado, esta palabra en alguna otra congregación, en una iglesia, en algún medio digital, Señor. Te pedimos que también bendigas sus vidas, Señor amado. Dios, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo, Señor amado, revele, Señor amado, a Jesús, el Salvador, en cada corazón, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Jesús. Muy bien, como les decía, o como orábamos ahorita hace unos momentos, hoy vamos a culminar este ciclo y vamos a tener una introducción, un recordatorio de lo que compartíamos la semana pasada. Recordemos que mirábamos que para ser parte del reino de Dios es importante creer en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15, fíjate lo que dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La semana pasada vimos el significado de la palabra evangelio. Vamos a ver qué es lo que significa la palabra evangelio. En el griego es evangelion, que significa buen mensaje, buenas nuevas. Y respecto a este punto, vimos varios incisos del evangelio. Vimos que el evangelio, inciso A, es la buena noticia de la verdad. Gálatas capítulo 2, versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Entonces, es la buena noticia. El evangelio es la buena noticia de la verdad, como lo dice el libro de Gálatas capítulo 2. Inciso B, ¿qué más vimos nosotros? Que el evangelio es la buena noticia de la esperanza. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Sin moveros, dice, sin moveros de la esperanza del evangelio. Entonces el evangelio de Dios es la buena noticia que da esperanza a la humanidad. Todos estos incisos que estuvimos compartiendo es para favor de la humanidad. Inciso C, ¿qué más significa el evangelio? Es la buena noticia de la paz. Efesios capítulo 2, versículo 17, fíjate lo que dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces el evangelio de Dios tiene que ver con la buena noticia de la paz. Inciso D, el evangelio es la buena noticia de la promesa de Dios o de las promesas de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. También compartíamos el inciso E, que el evangelio es la buena noticia de la inmortalidad. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 10 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Amados, el evangelio es la buena noticia de la inmortalidad. ¿Qué quiere decir? El evangelio nos enseña que el alma es inmortal. El cuerpo es mortal, pero el alma es inmortal. Y por último, compartimos con ustedes el inciso F de lo que significa evangelio. El evangelio es la buena noticia de la salvación. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice:
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, de eso se trata esta enseñanza, hablarles a ustedes del evangelio que salva vidas. El evangelio tiene este propósito, salvar vidas a través de la verdad, a través de Jesucristo, etc. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como les decía, hoy profundizaremos de esta o en esta buena noticia. Hay una buena noticia, la salvación. Salvación. Entonces, entremos a la enseñanza del día de hoy. ¿Cómo ser parte del reino de Dios? ¿Cómo una persona puede ser parte del reino de Dios? Creyendo en Jesús para ser salvo. Porque el evangelio de la salvación nos habla de un Salvador. Nos habla de una persona que tiene un nombre, y ese nombre es sobre todo nombre: Jesús de Nazaret. El evangelio de la salvación. Hoy compartiremos por la gracia de Dios, y que Dios en su infinita misericordia me ayude y nos ayude a todos a entender qué significa el evangelio de la salvación, o cómo una persona puede pertenecer al reino de los cielos a través de la fe o creyendo en el Señor Jesucristo. Viene la primera pregunta de esta enseñanza: ¿quiénes son los que necesitan ser salvos? Estamos hablando que el evangelio tiene que ver con las buenas noticias de salvación. Pero, ¿salvación para quién? ¿Quiénes son los que necesitan ser salvos? Bueno, primer punto. ¿Quiénes son los que necesitan ser salvos? Los que están enfermos del alma. Ellos son los que necesitan ser salvos. Un alma que está muerta espiritualmente. La Biblia nos enseña lo siguiente en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Fíjate lo que dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces hay almas que están muertas espiritualmente. Entiéndase, hay personas, hay hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, que sus almas están muertas espiritualmente. Pueden tener vida, tú te los puedes encontrar fuera de este lugar, te los puedes encontrar por la calle caminando, pero pareciera ser que están en vida porque caminan, pero por dentro sus almas están muertas espiritualmente. Esas almas, ¿por qué están muertas espiritualmente? Porque aquí lo dice la Escritura: porque han pecado. Toda alma que ha pecado está muerta espiritualmente. Lo creas o no lo creas, amado, el alma que pecare, dice Ezequiel, esa morirá. Entonces, si las personas que se han atrevido a pecar contra de Dios, que han ignorado su palabra, que han ignorado sus mandamientos, que han pecado contra de Dios, hay una consecuencia en su interior, hay una consecuencia en su alma. Eres un alma que está muerta espiritualmente. Eres un alma que no tiene vida. Eres un alma que está seca. Eres un alma que está vacía. Eres un alma que no tiene vida. Eres un alma que pide a gritos: sálvame. Pero a veces la gente no se da cuenta. Pero tu alma se da cuenta que está perdida. Ayúdenme a salir de aquí. Socórrenme, ayúdenme, me siento vacío, muerto. Y a veces la gente por orgullo no pide ayuda, no clama, no suplica o no sabe a quién dirigirse. Pero de eso se trata esta enseñanza, que tú entiendas quiénes son los que necesitan ser salvos. Y estamos dando como primera respuesta los que están enfermos del alma. ¿A qué enfermedad me refiero? Repito, a la muerte espiritual. Tú necesitas a un Salvador, si es así tu situación. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 19.
Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Entonces, ¿hacia dónde conduce la justicia? ¿Hacia dónde conduce la obediencia? ¿Hacia dónde conduce el temor a Dios? ¿Hacia dónde conduce la fe en el Dios de los cielos? Sobre todo la obediencia, la justicia, el vivir conforme a la voluntad de Dios o tomando en cuenta a Dios en tu vida. ¿Hacia dónde conduce? Hacia la vida. La gente que va por los caminos que Dios ha trazado, que va por el camino estrecho, va a la vida. ¿Quiénes son los que van por el camino estrecho? Los que toman en cuenta la palabra de Dios, los que confían en la palabra de Dios, los que creen en el Señor Jesucristo y lo demuestran con hechos, con obras. Hay temor, hay amor, hay obediencia, hay respeto, porque hay temor, porque hay confianza. Ellos van hacia la vida. Dice aquí Proverbios, como la justicia conduce a la vida. Pero eso es la justicia. Y dice la segunda parte, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Mi pregunta, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Cómo vives los 7 días de la semana? ¿Cómo te conduces, amada persona, joven? ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Tomas en cuenta a Dios en tu vida? ¿O estás haciendo lo malo? ¿Estás siguiendo lo malo? ¿A qué me refiero que estás siguiendo lo malo? Que estás pecando contra de Dios, que no tomas en cuenta los mandamientos de Dios, que estás robando, que te enojas, que mientes, sabiendo de antemano que no lo tienes que hacer, que eres codicioso, codiciosa, fornicario, fornicaria, inmoral, no lo sé. Las personas que estén viviendo, haciendo lo malo, cualquier tipo de pecado, ¿cuál es su destino? Dice aquí la Biblia que aquel que sigue el mal lo hace para su muerte. Hay una muerte espiritual. Acuérdense que ya estuvimos tocando este punto. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Que si ellos desobedecían, que si ellos tomaban del árbol prohibido, una sentencia había sobre de ellos o para ellos. Iba a ser la muerte. Y ya vimos y ya explicamos que ellos murieron espiritualmente. Eran almas que experimentaron la muerte espiritual. Si es así tu condición, como dice Proverbios, si tú te estás siguiendo el camino malo, en tu alma hay muerte. Tu interior está muerta espiritualmente. Entiéndase, Dios no está en tu vida. Aunque tú ores, aunque tú leas la Biblia, aunque vengas a estas reuniones, aunque te congregues en otro lado, etcétera, si tú estás haciendo lo malo, créemelo, tú estás experimentando una muerte espiritual. Tu presente es así, tu conducta, tu estado espiritual está así. Hay una muerte espiritual, porque Dios no está en tu vida. Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, fíjate lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué más hay en los hijos de desobediencia? Repito, muerte espiritual. Hay una muerte espiritual. El pecado tiene a la persona muerta espiritualmente. Pero dice el versículo 1, y Él os dio vida. ¿Quién es ese Él? Ese Él tiene un nombre, Jesús. Jesús les dio vida a quienes, a los de Éfeso. Les dio vida, ¿por qué? Porque ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Porque ellos eran culpables, porque ellos eran delincuentes delante de Dios. Habían delinquido delante de Dios, porque habían quebrantado sus principios, sus mandamientos. Por lo tanto, ellos estaban muertos espiritualmente. Pero ¿quién les dio vida? El Señor Jesucristo. El Señor Jesús les dio una oportunidad y los transformó.
Les dio una oportunidad para que dejaran ese camino de muerte, esa conducta de muerte. Él fue el que les dio vida. Pero ¿qué nos enseña este pasaje? Amados, que cuando uno está en sus delitos y pecados, está muerto espiritualmente. Esa alma, si es así tu condición, necesita ser salva. Necesita ser salvo. Necesita a un Salvador. ¿Quiénes más son los que necesitan ser salvos? 2. Los que están esclavizados en sus pecados. Fíjate lo que le dice San Juan capítulo 8, versículo 33 y 34, dice de la siguiente manera: le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuántas personas están en esta condición? ¿A qué me refiero? Que son esclavos en su pecado, que no pueden dejar de pecar, no porque no puedan, sino porque no quieren. O a veces se esfuerzan y vuelven a pecar, y luego lo dejan de hacer y lo vuelven a hacer. Una persona que está constantemente haciendo pecado es esclava del pecado, aunque tenga una Biblia bajo el brazo, aunque se diga cristiano. Toda persona que esté esclavizada en su pecado, eso es lo que es, esclavo del pecado. Y en este mundo hay muchos esclavos del pecado. ¿Cuánta gente no está esclavizada en la inmoralidad? ¿Cuánta gente no está esclavizada en su manera de vivir, en el pecado, por ejemplo, de la amargura? ¿Cuánta gente le cuesta trabajo perdonar y no quiere perdonar? Personas que fueron dañadas, personas que fueron lastimadas, y eso hizo que la gente tuviera ese daño en su interior, ese resentimiento en su corazón. Me hicieron, me dañaron, me ofendieron, me lastimaron, me humillaron, y yo no los voy a perdonar. Yo no los voy a perdonar. Y sueñan con vengarse, y si no sueñan con vengarse, pues la gente ni siquiera quiere ver a las personas que le ofendieron, que le lastimaron, lo rechazan, les desean su mal, etcétera, etcétera. Son esclavas del pecado, de la amargura. ¿Cuántas personas no están esclavizadas en los celos? La Biblia dice que hay celos amargos. Mujeres celosas que no pueden pensar lo mejor de su marido. Hombres celosos que no pueden pensar lo mejor de su esposa, que tienen malicia en su corazón. Están esclavizados. No puede el esposo voltear hacia el lado derecho porque ya la mujer le está diciendo, estás codiciando a esa mujer. No puede la mujer voltear hacia el lado izquierdo porque el hombre celoso que está esclavizado le está diciendo a su esposa, estás codiciando a ese hombre. Celos amargos. Hay celos amargos. La Biblia nos enseña que hay celos amargos. Esto es, celos que tienen a un corazón, a una vida llena de amargura contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos. ¿Cuántos hijos tienen celos entre sus propios hermanos? Porque a su hermano le va mejor, porque a su hermana le va mejor, y tienen celos amargos, tienen, amados, pecados que los están esclavizando. ¿Cuántas personas, como miramos también la semana pasada, están esclavizadas en el alcohol, en las drogas? El pecado los tiene esclavizados. Y créemelo, conozco gente que está en esas circunstancias y que quisieran salir, quieren dejar de tomar alcohol, quieren dejar de consumir drogas, pero su cuerpo les pide. Están batallando mucho para poder dejar las drogas. No quiere decir que ellos no tengan la oportunidad, sí pueden, pero que quieran. Se requiere de voluntad, se requiere de fe, se requiere de humillación, se requiere de esfuerzo, como dice Jesús, y la gente no se quiere esforzar. Entonces, hay personas que están esclavizadas en el pecado, no pueden dejar de pecar. Hay quienes tienen un corazón duro, lleno de soberbia y de orgullo. ¿Cómo me voy a humillar yo? ¿Cómo voy a pedir perdón?
¿Cómo le voy a pedir consejo a esta persona? O sea, gente altiva, a más no poder. Ese pecado los tiene esclavizados. Entiéndase, las personas que están esclavizadas en su pecado necesitan a un Salvador. Necesitan que alguien los libere, que rompa esa cadena. Y dice Jesús, que los fariseos, la gente le respondió a Jesús, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Increíble. Jesús les está diciendo, ustedes son esclavos del pecado. Y sobre todo, ¿a qué pecado se refería Jesús hacia estas personas? Los pecados del corazón. Hay gente que están esclavizadas internamente. Hay gente que están esclavizadas en su corazón. Son esclavos del pecado, de esos pecados ocultos. Pero también hay otras personas, repito, que están esclavizadas con esos pecados escandalosos. ¿Cuántas personas no pueden dejar de tomar? Dejan de tomar, saben que está mal, saben que la borrachera es pecado, se embriagan y como conocen de la palabra de Dios, le piden a Dios perdón, perdóname Dios porque me emborraché, y a la siguiente semana lo vuelve a hacer. Y luego le vuelve a pedir perdón, y luego lo vuelve a hacer, y luego le vuelve a pedir perdón. Eres un borracho, eres una borracha. Necesitas a un Salvador, alguien que libere, que rompa esa cadena, ese pecado. Te pudiera dar yo ejemplo tras ejemplo, pero dice mi Biblia, dice Jesús, que todos aquellos que hacen pecado, esclavos son del pecado. Pero hay personas que no lo reconocen. Ejemplo, hay personas que se emborrachan, que quizá no todos los días, no como las personas que están tiradas en la calle, pero 1 o 2 veces por mes se están embriagando. Y pasa el otro mes, otras 2 veces, vuelven a emborracharse. Y luego pasa el otro mes, otra vez. Y luego otro mes. Aunque no tomen, aunque no se embriaguen todos los días. ¿Qué vemos allí? Una esclavitud. La persona es borracha, pero no lo quiere reconocer. Eres borracha, eres borracho, eres alcohólico, eres drogadicto, etcétera. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo no sé qué pecado tú estés haciendo. Yo ahorita solamente estoy dando ejemplos. Pero una cosa sí te digo. Mi Jesús nos enseña que toda persona que hace pecado, esclavo es del pecado. Tú eres un esclavo, una esclava del pecado. ¿Quién necesita ser salvo? Los que están en esclavitud del pecado. Lucas 4, 18 y 19. Fíjate lo que dice la Biblia. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ojo, a poner en libertad a los oprimidos. Y decía anteriormente, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué quiere decir esto? El pecado cautiva. Cautiva a una gente, cautiva a las personas. Entiéndase, el pecado secuestra a un alma. Y no solamente cautiva, sino que la oprime. La oprime. Qué terribles son los celos. Cómo oprimen a la gente. Cómo afectan. Y qué terribles son los celos amargos. Es otra escala más. Qué terribles son, por ejemplo, ese pecado. ¿Cuántas personas están cautivadas? ¿Cuántas personas están oprimidas por su pecado? El alcohol, las drogas, amados, cautivan, oprimen. ¿Cómo no tienes tu idea? La gente dañando sus órganos, la gente afectando sus pulmones, afectando su cerebro, afectando todo su ser por un rato de placer.
Y eso les trae consecuencias a las personas. ¿Qué más vemos nosotros en esa lectura de Lucas 4, 18 y 19? Que el pecado no solamente cautiva y oprime, sino el pecado ciega a las personas. Ciega a las personas. Entiéndase que las personas que están esclavizadas en el pecado están cautivadas, oprimidas y ciegas y ciegos espiritualmente. Necesitan ayuda. Necesitan a alguien que les ayude, que los libere para que puedan ser salvos. ¿Qué más podemos aprender de esta lectura de Lucas 4, 18 y 19? Que Jesús vino a dar, ¿qué? Libertad al cautivo. Que Jesús vino a dar libertad al oprimido. Que Jesús vino a dar vista, ¿a quién? A los ciegos. ¿Qué necesitan los que están esclavizados y los que están muertos espiritualmente a consecuencia del pecado? Necesitan a Jesús. Tú necesitas a Jesús. Créemelo. Necesitas a Jesús, necesitas a un Salvador. ¿Quiénes más necesitan ser salvos? Tercero, los que están en tinieblas, y repito, y necesitan la luz. Los que están en tinieblas y necesitan la luz. Qué terrible. Muertos espiritualmente, esclavizados, cautivados, oprimidos, ciegos y llenos de tinieblas, llenos de oscuridad. Qué terrible condición. Pero hay gente que no se da cuenta, como los fariseos. Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo de que no eres esclavo? Si el pecado te tiene esclavizado y esclavizada. Ve cómo el pecado te tiene, ¿verdad? Cautivado, cautivada, oprimido, oprimida, esclavizado, esclavizada. Y tú dices que tienes control sobre el pecado. No, no tienes tu control sobre el pecado te tiene controlado a ti y te tiene en una condición muerta, ciega y oprimido espiritualmente. Entonces, todos aquellos que tienen esta tercer consecuencia o que están en los efectos o que necesitan un Salvador, son los que están en tinieblas y repito, y por ende necesitan la luz. Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. Mateo 6, 22 y 23. Todos estos puntos que yo te estoy explicando es para que tú entiendas la condición espiritual o la condición en la que se encuentra tu alma. Y para que tú entiendas quién es el que necesita a un Salvador. Cierto, no todas las condiciones o todas las características que te he estado comentando a gritos, si una persona vive de esa manera, ¿no necesita un Salvador? ¿Quién lo podrá ayudar? ¿La religión? No. ¿El hombre? No. ¿Quién puede ayudar a un alma enferma con semejantes y consecuencias y terribles estragos que hay a consecuencia del pecado en la vida que está así? Pues solamente Jesús. Mateo 6, 22 y 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Increíble. ¿Qué nos deja ver aquí nuestro Señor Jesucristo? Que hay personas que están en tinieblas. Están en tinieblas. Alguien que está en tinieblas puede caer en cuestión de tiempo. O puede caer varias veces porque está en tinieblas. Y esas caídas, qué terribles son, qué dolorosas son, qué necesidad de estar en tinieblas. Pero esas son las consecuencias. Todas las personas que están en tinieblas, pues necesitan luz para no caer. ¿Qué tan importante es la luz en tu vida? ¿Qué tan importante es la luz para nosotros en lo secular? ¿A poco no es importante la luz? Ve ahorita. Debido a que tenemos luz, tenemos la energía,
podemos nosotros manipular estos equipos. Podemos tener este ventilador, podemos tener este audio, podemos tener todos esos instrumentos para que funcionen y podemos presentarles, como ahorita aquí en esta pantalla, los pasajes para que cómodamente podamos nosotros estar escuchando esta enseñanza. Qué importante es la luz del sol. Ahorita podemos salir y no podemos tropezar. Podemos ver muy bien, podemos calentarnos. La luz es muy importante, es vital. Es vital la luz. Esos apagones, ¿cómo se ve en las ciudades cuando hay un apagón, cuando no hay luz? La gente está desesperada. La gente no sabe ni por dónde ir, la gente está tropieza y todo, y más en aquellos lugares. Imagínate, luna, no luna llena, y añádele tú que el apagón, y añádele tú que vive uno muy lejanamente, ¿verdad? En una colonia alejada o una comunidad alejada. ¿Cómo se mirará ese lugar? ¿Cómo andarás tú? No mirarás. O sea, estás en tinieblas. Es increíble las tinieblas. Qué importante y qué maravillosa es la luz. Bueno, la Biblia dice que una persona puede estar en tinieblas. Un alma está en tinieblas. Y por eso es error tras error, torpeza tras torpeza, y la gente tiene consecuencias porque está turbada, no toma decisiones correctas porque el pecado lo tiene cegada. Increíble lo que hace el pecado en la vida de una persona. Produce tinieblas en su corazón. ¿Por qué hay tinieblas? Porque no está la luz en su vida. ¿Y quién es la luz? ¿No dice la Biblia que Jesús es la luz? Entonces, cuando Jesús no está en la vida de una persona, esa persona está en tinieblas. Está llena de tinieblas. Y qué terrible es estar en tinieblas. Qué horrible. Vamos a ver cómo lo dice Lucas. Lucas 11, 34 y 35. La verdad me llamó la atención y se me hizo también muy importante. Dice la escritura, Lucas 11, 34 y 35, respecto al mismo punto. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Entiéndase, ¿quién dirige este cuerpo? ¿El ojo, sí o no? ¿Este cuerpo quién lo dirige? El ojo, nuestra vista. Cierra los ojos y camina por la calle. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a llevar tu cuerpo? ¿Qué puede pasar? ¿Es importante la luz del cuerpo, la lámpara del cuerpo, sí o no? Sí, es muy importante. ¿Y quiénes son los ojos del alma? ¿Quién alumbra el alma? Jesús. Es importante que Jesús te guíe, te alumbre para que tomes buenas decisiones. Y Jesús te quiere alumbrar. Cuando Jesús alumbra, Él desde cuándo te ha querido alumbrar, te quiere guiar y ha dejado este libro para alumbrarte. Decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Pero no la quieres tomar en cuenta. Vives como quieres, vives en las consecuencias de tu pecado. Andas en tinieblas porque no tomas en cuenta la palabra de Dios. Estás esclavizado en el pecado o en tus pecados porque no tomas en cuenta el consejo de Dios. Estás muerto espiritualmente. Es terrible la condición de una persona que hace pecado. Pero hoy hay buenas noticias. El evangelio de la salvación. Qué buena noticia, ¿cierto o no? Qué maravillosa noticia. Entonces dice Lucas 11:34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y fíjate lo que dice Cristo. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Entiéndase, tú que dices que ves bien, que ahí la llevas, porque vas a la iglesia o porque oras o vienes a estas reuniones, pero estás haciendo pecado, no te engañes, no te engañes.
No vaya a ser que la luz que tú dices que hay en ti, a la verdad no sea luz, sino son tinieblas. Como los fariseos, ¿verdad? Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les dice, ustedes son esclavos del pecado. Son unos esclavos del pecado. Pero pues yo no estoy como el que está ahí, el teporochito que se cae, o que está tumbado, orinado, hecho popó. Para que usted me diga que soy un alcohólico o una alcohólica, una borracha, un borracho o un drogadicto. Yo no estoy en un anexo. Yo trabajo, tengo mi esposa, tengo mi esposo, soy responsable. O sea, ¿eres un pecador responsable? ¿Es lo que me estás dando a entender? Pero no dejas de estar en tinieblas. Una persona que está en tinieblas, la buena noticia es que puede tener luz. Que puede tener luz. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Qué hermosa es la palabra de Dios. No crean que yo estoy sacando los puntos así nada más de la manga. No, te estoy dando un fundamento bíblico. Una persona que necesita ser salva o que necesita un salvador es aquella persona que está llena de tinieblas. Y ya vimos por qué está llena de tinieblas. Porque no tiene a Jesús en su vida. Qué hermoso, leamos una vez más, versículo 8 de Efesios 5. Porque en otro tiempo, los de Éfeso, antes de conocer a Cristo, erais tinieblas. Estaban en sus pecados, esclavizados, etcétera, todo lo que hemos estado explicando hasta ahorita, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Quién les dio luz? Jesús. ¿Y qué les dice Pablo? Bueno, anden como hijos de luz, compórtense bien. No estén pecando contra de Dios. Es lo que les está recomendando Pablo a los de Éfeso. En conclusión, todos los que necesitan ser salvos son aquellos que están en tinieblas. Que están en tinieblas. Necesitan la luz. ¿Quiénes más necesitan ser salvos? ¿Quiénes más necesitan ser salvos? 4. Los que están descarriados y lejos de Dios. De veras son consecuencia tras consecuencia. Muertos espiritualmente, esclavizados en sus pecados y llenos de tinieblas, están descarriados, lejos de Dios. ¿Dónde lo vemos? En Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Quiénes necesitan a un Salvador? Los descarriados, los que están descarriados, los que están sueltos, los que van, aquellos que se descarrían o aquellas ovejas que se descarrían, pues van rumbo a la muerte, van rumbo a la muerte, van rumbo a la perdición. ¿Y quiénes son los descarriados? Todos aquellos que se han salido del camino, todas aquellas ovejas que sí estaban en el redil, pero se salieron del redil de Cristo y ahorita están descarriados, descarriadas. Ellos necesitan ser salvos. Ellos necesitan la luz en su vida una vez más. Si hay alguno de los presentes que probaron las mieles de la salvación, que probaron las mieles del perdón de Dios, que probaron la admirable luz tan majestuosa
del Señor Jesucristo en sus vidas por varios meses, por un año o por varios años, pero que empezaron a menguar, que empezaron a descuidarse, que empezaron a darse permisos para pecar contra de Dios, pues están descarriados una vez más. Se descarriaron, se salieron del redil. Necesitan a un Salvador. Necesitas a un Salvador. Necesitas la luz una vez más. Necesitas volver al pastor. Estás perdido, estás perdida. Necesitas a un Salvador. Muy bien. Ya vimos quiénes necesitan ser salvos. Sí queda claro, ¿verdad? ¿Quiénes necesitan ser salvos? Pues vimos estas 4 características. Ahora, ¿cómo puede una persona ser salva? Ese es el último punto de esta enseñanza. ¿Cómo puede una persona ser salva? ¿Cierto, no? Todas esas características que vimos necesitan a un Salvador. Estas personas necesitan a un Salvador. Claro que sí. Pero, ¿cómo puede una persona ser salva? Es la siguiente parte de este estudio. ¿Cómo puede una persona ser salva? Y mira, la respuesta es sencilla. ¿Cómo puede una persona ser salva? Creyendo en Jesucristo. Eso es todo. ¿Quieres tú ser salvo? ¿Quieres tú ser salva? ¿Quieres ser libre de la esclavitud del pecado? ¿Quieres tú que esas tinieblas que hay en tu corazón las disipe Jesús? Pues necesitas creer en Jesús, porque Él es la luz del mundo. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú necesitas a Jesús, creer en Jesús. Vamos a ver qué significa la palabra creer. La palabra creer significa tener fe. Tener fe. En o con respecto a persona. Entiéndase, la palabra creer es pisteu, que significa tener fe en, entiéndase, Jesús. En el Cordero de Dios. Con respecto a una persona que es Jesucristo. ¿Qué más significa pisteu? Crédito por implicación, confiar específicamente a Cristo el bienestar espiritual de uno. ¿Qué más significa la palabra fe o pisteo o creer? Encomendar, fiar, guardar, confiar, creer y creyente. ¿Quién es un creyente? Alguien que tiene fe en una persona, en Jesús. En Jesús. Alguien que cree que Jesús tiene buena voluntad para alumbrar una vida, para romper las cadenas del pecado, para perdonar, para rescatar. ¿Tú crees en Jesús? ¿Crees que Jesús te puede ayudar? ¿Crees que Jesús te puede liberar de la esclavitud del pecado? ¿Crees que Jesús puede limpiar todas tus maldades? ¿Lo crees o no lo crees? ¿Crees que si tú te arrepientes el día de hoy con todo tu corazón, a lo mejor ya abandonaste ciertos pecados, pero te falta 1 o 2, y que si hoy tú tomas la decisión de abandonar, de arrepentirte de todos tus pecados, de todos, apartarte de ellos y entregar tu vida a Jesús para pedirle perdón, ¿crees que Él te puede perdonar? ¿Que Él quiera perdonarte? Si tú caíste, si tú te descuidaste, ¿crees que Él te pueda restaurar? ¿Que Él te pueda socorrer? ¿Que Él te pueda dar una oportunidad? ¿Por qué crees que es esta enseñanza? Porque tú tienes que conocer el evangelio completo de Dios. ¿Y cuál es el evangelio completo de Dios? Que tú puedes recibir perdón y ser salvo, salva, gracias a Jesucristo, por lo que Jesús hizo.
Debes de creerlo. Amados, Jesús es el único que sana y salva a un alma. Solamente hay un Salvador. Dice la Biblia que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Él te puede ayudar. Pon tu nombre. Él te puede ayudar. Es el único que te puede ayudar. Pero tienes que tener fe en Él. Te tienes que entregar a Él. Tienes que arrepentirte. Como hemos estado explicando, que para ser parte del reino de Dios, te tienes que arrepentir de tus pecados. Tienes que doblar rodilla con todo tu corazón y decirle a Dios, perdóname, ayúdame, ten piedad de mí. ¿Por qué crees que seleccionamos el último canto? Es muy pocas las veces que utilizamos un canto para ministrar, a preparar, ¿verdad?, para lo que es la enseñanza del día de hoy. O sea, fue un canto específico para ciertas personas con esa necesidad. ¿Para qué? Para suavizar tu corazón duro, para que entiendas el estado de tu alma y busques a Jesús y clames a Jesús, te humilles ante Jesús, le pidas perdón, le pidas a Jesús, ten piedad de mí, oh Dios, alúmbrame, perdóname, socórreme, reconozco que he pecado delante de ti. Entonces, Jesús es el único que sana y salva un alma. Fíjate lo que dice Mateo 9, 12 y 13. Dice así la Biblia. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos. O sea, Jesús sabe que tú has pecado. Jesús sabe que tú no eres justo, justa. Jesús sabe que tú te has rebelado, que has quebrantado sus mandamientos una y otra vez. Pero Él el día de hoy te está llamando. Pero Él el día de hoy te está hablando a tu vida. ¿Para qué? Para que pongas un alto a tu mala manera de vivir, te arrepientas y creas en Él. Qué hermoso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque no he venido a llamar a justos. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Sino a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Tú estás pecando? ¿Estás haciendo lo malo? Hoy Jesús te dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Deja de hacer lo malo. Deja tu inmoralidad. Deja tus pecados internos y externos. Deja los pecados escandalosos. Deja las drogas, deja el alcohol. Deja esos pecados que te atan internamente. Amargura, soberbia, orgullo, etc. Arrepiéntete. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ese es el llamado de Jesús en este día para con tu vida. ¿Qué dijo Jesús en el versículo 12? Los sanos no tienen necesidad de médico. Si tú te consideras sano, sana, si tú no te consideras pecador, siendo pecador porque eres esclavo del pecado, o porque quizá a lo mejor estás cometiendo pecado esporádicamente, una vez por semana, y luego viene otra semana, otro pecado. O sea, no estás cometiendo muchos pecados, pero al mes estás cometiendo 4 o 5 pecados. Y así pasan todos los meses, estás pecando. O sea, tú eres un pecador. Tú eres esclavo del pecado. ¿Eres esclavo del pecado? ¿O no? ¿No eres esclavo del pecado? Te voy a dar este ejemplo. Imagínate que el pecado que tú estuvieras cometiendo fuera asesinato. Homicidio. 1 por semana. 4 por mes.
¿cuántas personas estuvieras matando al año? Más de 40 personas. Dime, ¿eres asesino? ¿Sería la persona asesina, sí o no? ¿Es pecador, sí o no? Sí, pero como minimizas el pecado, como no estás asesinando, pero si robas, si mientes, pues no te sientes pecador. Pero a la verdad eres pecador. Si tú no te consideras pecador, sucio, entonces tú estás sano. Y Jesús no vino por los sanos. Vino por gente enferma del alma, muerta espiritualmente, para ayudarlos, para sanarlos, para perdonarlos, para darles una oportunidad. Tú eres pecador, pecadora. Si es así tu condición, nada más que ten cuidado de no minimizar tu pecado, porque cuando la gente minimiza su pecado, se siente sana, se siente sano, sabiendo de antemano que no es así. Muy bien, ahora sí pasemos al libro de los Salmos 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. O sea, Dios no solamente sana a los que están arrepentidos de sus pecados, a los que se apartan de sus pecados externamente, sino dice aquí la Biblia que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Y sabes qué significa la palabra quebrantados? Humillados. Eso es lo que significa quebrantados, los que se humillan. ¿Quiénes son los que se humillan? Los que reconocen su condición delante de Dios. ¿Quiénes son los que se humillan? Aquel publicano, cuando estaba orando a Dios, que ni siquiera quería levantar su mirada al cielo, porque no se creía digno del perdón de Dios. Y lo único que le decía a Dios: oh Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. O sea, ten piedad de mí, ayúdame, reconozco que he pecado. ¿Quién se humillará el día de hoy? ¿Quién se va a humillar? ¿Quién reconocerá que es pecador, que es pecadora, que ha hecho lo malo, que se ha apartado del redil? ¿Quién reconocerá su pecado el día de hoy ante Dios? ¿Quién se humillará? Pues dice la Biblia que aquel que se humilla, que aquel que se quebranta, el Dios de los cielos los va a sanar y va a vendar sus heridas. Entiéndase, los va a socorrer, los va a perdonar, les va a dar una oportunidad. ¿Pero a quiénes va a sanar Dios? A los quebrantados de corazón, a los que se humillan de corazón, a los que no se justifican, a los que reconocen que están perdidos, perdidas, pero que ya no quieren estar, que ya quieren ser diferentes, personas diferentes. Aunque sean pocos los que vayan a tomar esa decisión, qué bueno. Para ellos es este mensaje, para los quebrantados. Porque pudiera ser, yo sé que el llamado es para todos, pero dice la Biblia que muchos son llamados y pocos los quebrantados de corazón. Pocos los que se humillan, pocos los que toman decisiones. Yo sé que van a ser pocos, pero por esos pocos estamos dando esta enseñanza, por esos pocos. ¿No te gustaría ser de esos pocos? Pero es que me perdí de todas las enseñanzas, o no he escuchado todas las enseñanzas, así tan fácil, tengo que tomar una decisión hoy y ya viene el perdón de Dios. Si tú lo haces de todo corazón, si tú te humillas de todo corazón, si tú te arrepientes de todo corazón, hoy habrá perdón para tu vida. Porque así lo dice la Escritura, así lo dice Dios, que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Fíjate lo que dice Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
Qué hermosa es la palabra de Dios. Dios está aquí. Por eso entonábamos ese canto, ¿verdad? Dios está aquí. Y amados, Dios está aquí. Dios está aquí. Dice el Salmo, cercano está Jehová. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón. Y ya explicamos qué significa quebrantados de corazón. Pero ¿a quiénes salva? Termina así el pasaje. Y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué significa la palabra contritos? Triturados o quebrantar. Entiéndase, todos aquellos que están desmenuzados. Dios, dice la Biblia que es mejor caer nosotros en la roca que es Cristo para ser quebrantados y no que la roca caiga sobre nosotros y nos desmenuce. Entiéndase, que es mejor rendirnos a Cristo, caer sobre la roca que es Cristo para ser quebrantados. Y eso es lo que está haciendo Dios en estas enseñanzas, quebrantar los corazones duros. ¿Para qué? Para que puedan ser restaurados y puedan tener un corazón de carne y no duro, como el que algunos de ustedes tienen. Un corazón duro, aunque esté tan adiamantado, con la tremenda dureza. Hoy si tú caes con ese corazón diamante, no porque sea de valor, sino por diamante, por la consecuencia del pecado, por la dureza, pueda ser quebrantada, para poder tener un corazón de carne. Entonces Dios va a salvar a los contritos de espíritu, o sea, a los triturados, a los quebrantados, a los que humillan o humillen hoy su corazón. ¿A quién? A Jesús. Fíjate lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 1 al versículo 4, dice el salmista: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. ¿Cómo no es digno de ser bendecido si Él quiere sanar, si Él quiere perdonar, si Él quiere socorrer, quiere transformar tu vida, liberarte de la esclavitud del pecado? ¿Cómo no bendecirlo? Bendice alma mía a Jehová y no olvides, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. No algunas cuantas. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Es Dios, es el único que puede perdonar, es el único que puede purificar un corazón duro a consecuencia del pecado. Puede dar un corazón de carne. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Es Dios. ¿No te gustaría ser rescatado del hoyo? De ese hoyo tan entenebrecido, tan profundo, en el cual el pecado te está llevando más. Es un hoyo, es un precipicio que va más hacia abajo, hasta que si no te arrepientes llegues a la condenación eterna. Tú vas rumbo, créemelo, que tú vas rumbo al infierno, nomás que no lo crees. Estás en ese hoyo que va hacia el infierno. ¿No te gustaría que hoy tú dijeras: Jesús, ayúdame, sálvame, ayúdame, ten misericordia, y que Él te rescatara del hoyo? Clama a Jesús, pide ayuda a Jesús, cree en Jesús. Qué bendito es el Evangelio de Dios, es la buena noticia, es la buena noticia. Hoy esta palabra es para ti. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántas son las iniquidades que has cometido? ¿Son cientos? ¿Son miles? ¿Son decenas? Dios las puede perdonar. Todas. Todas las puede perdonar. Si tú crees en Jesús. Si tú te arrepientes. Si tú te consideras enfermo, enferma, y que necesitas ser sanado, sanada. El libro de Isaías 61:1
Versículo 1, fíjate lo que dice, Isaías 61:1 en adelante. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a los quebrantados. Todo lo que hemos estado explicando, amados, es bíblico. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Entiéndase, hijos de Dios, personas que de aquí en adelante serán parte del reino de los cielos, los que creen en Jesús. Plantío de Dios, plantío de Jehová, ¿para qué? Para gloria suya. Amados, este es el Evangelio de Dios. Por eso quería puntualizar, explayarme en este último punto, que para ser parte del reino de Dios es importante creer en Jesús para ser salvo. ¿Crees con todos estos pasajes que esta palabra es para tu vida? Busquemos a Dios en estos momentos. Cerremos nuestros ojos, por favor. A la verdad, no esperes sentir algo, solamente lo que tienes que hacer es tomar decisiones. Este es el Evangelio de Dios, esta es la buena noticia, es la buena nueva, la salvación que puedes obtener para el perdón de tus pecados. ¿Estás esclavo del pecado? Hoy puedes ser libre. ¿Estás en una muerte espiritual? Hoy puedes tener vida espiritual. ¿Estás en tinieblas? Hoy puedes tener luz en tu alma. ¿Estás perdido, descarriado? Hoy puedes volver a redil. Hoy en Jesús hay salvación. Él pagó un precio para que tú puedas ser salvo. Él dio su vida para que tú puedas tener perdón. Jesús es la luz, Jesús es la vida. En Jesús hay salvación. Dice la Biblia que Jesús dejó el cielo para venir a traer un mensaje, un llamado. Él vino por gente enferma, no por gente sana. Él vino a hacer un llamado a las personas que están en sombra de muerte, en esclavitud, que están en sus pecados. Arrepiéntanse y creed en el Evangelio. Confiar en Jesús. Meditemos hoy en nuestros caminos, amados. Amada persona, ora a Dios, medita con Dios. No te distraigas, no pienses en otra cosa más que en lo que hoy Dios está hablando a tu vida. Es decisión, una decisión que debes de tomar, y esa decisión es tener fe en Jesús para atender a este llamado, arrepentirte, entregar tu vida a Jesús para que Él te sane, te perdone.
Mientras entonamos este canto, ora a Dios confesando tus pecados. Tinieblas hay en mi Señor Jesús, tinieblas hay en todo mi interior, oscuridad hay en mi alma hoy, alúmbrame, Señor Jesús. Hoy reconoce tu condición delante de Dios y pídele perdón. Tinieblas hay en mi Señor Jesús, tinieblas hay en todo mi interior, oscuridad hay en mi alma hoy, alúmbrame, Señor Jesús. Perdida está mi alma hoy, el pecado me separó de ti, oh Dios, ten compasión de mí, Jesús. ¿Quién le dirá a Jesús? Perdida está mi alma hoy, el pecado me separó de ti, oh Dios, ten compasión de mí, Jesús. Dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará, mas aquel que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quién le dirá a Jesús? Perdida está mi alma hoy, el pecado me separó de ti, oh Dios, ten compasión de mí, Jesús. Ten piedad de mí, Señor Jesús. Ten piedad de mí, Señor Jesús. Ten piedad de mí, Señor Jesús. Ten compasión. Señor, ten piedad de mí, Señor Jesús. Ten piedad de mí, Señor Jesús. Ten piedad de mí, Señor Jesús. Ten
Ese es el Evangelio, amada persona. El Evangelio de Dios es la buena noticia, las buenas nuevas de salvación. Para poder ser parte del reino de Dios es necesario creer en Jesús. Es necesario confiar en Jesús. Habla con Jesús. Reconoce tu condición espiritual delante de Él. Pídele perdón uno a uno de cada pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dios sabe que tú te descarriaste. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas Jehová pues Jesús cargó por nuestra culpa, llevó nuestra culpa. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores para que tú puedas tener luz, para que tú puedas tener perdón, para que tú puedas tener socorro, salvación, ayuda, misericordia, luz, perdón, el perdón de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo
cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es el buen mensaje, amada persona, paz y buena voluntad para con los hombres, porque el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Todos aquellos que han hecho lo malo y pecado están lejos del reino de Dios, pero Jesús dijo que el reino de los cielos se había acercado. Y es a través de Cristo Jesús que tú puedes pertenecer al reino de Dios, gracias a la muerte de Él, a su sacrificio. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todo hombre y mujer. Gracias, Jesús. Jesús, su nombre significa Salvador. Decía el ángel, porque Él salvará, libertará a su pueblo de sus pecados, los transformará, romperá las cadenas, porque Él es el Hijo de Dios que libera de la esclavitud del pecado. El que a mí viene no le echa fuera, el que va a Jesús no le echa fuera. Dice la Escritura que el que encubre su pecado no prosperará, pero aquel que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, alcanzará perdón, alcanzará socorro, alcanzará sanidad. Pues a eso vino Jesús, a sanar, a liberar, a los perdidos, a los cautivos. Te damos gracias, Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar. Piensa en Jesús, piensa en el Cristo de hace 2000 años, lo que pasó Jesús para el perdón de tus pecados. Él ha pagado la deuda tuya. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón,
la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónale, Señor. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónale, Señor. Perdónale, Señor. Si tengo de un amigo, si tengo de un amor, si tengo que un humano me tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. Gracias, Jesús. Si tengo de un amigo, si tengo de un amor, si tengo que un humano me tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. Perdónale, Señor. Perdónale, Señor. Perdónale, Señor. Tú le dijiste, Señor, a esa mujer: mujer, ¿dónde están los que querían tu mal? ¿Alguno te condenó? ¿Alguno aventó la piedra? Ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Jesús tuvo compasión. Jesús la perdonó. A una mujer de lo peor, a una adúltera, a una que estaba en tinieblas, esclavizada, muerta espiritualmente. Jesús la perdonó. Él en la cruz exclamó antes de morir al Padre celestial, al Padre de los cielos, a su Padre. Él le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben